Buenos días con todos y todas. Bienvenidos a esta primera sesión del curso de Historia del ciclo 2023-2 del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buen día con todos. Bien. Gracias, profesor. Buenos días, buenos días. Bueno, para cualquier pregunta o intervención, ustedes tienen el sistema de chat para poder participar. ¿Ya? Esas son las condiciones que nos han determinado al inicio del curso. El día de hoy vamos a tratar los primeros contenidos con respecto al curso de historia que tienen que ver con los temas ahí presentes, ¿sí? Muchos de ustedes, ya que les están llevando un curso de preparación para el ingreso, han leído, conocen o en todo caso vamos a empezar a conocer a lo largo del curso. Temas como teoría de la historia, hominización, la edad de piedra y la edad de los metales. Son 4 contenidos que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas casi 2 horas. Son 2 horas de 50 minutos cada una. Para empezar, ubiquémonos en el contexto de esta disciplina, ¿ya? La ciencia histórica. ¿Cuándo comenzó? ¿En qué momento de la historia comenzó a darse este proceso de análisis e investigación sobre el pasado? Ahora, tengamos presente algo. La historia como disciplina no estudia el pasado. Las interrogantes, los cuestionamientos para el desarrollo de investigaciones históricas son siempre el presente del historiador. Y en el caso de los padres o los primeros historiadores, los ubicamos en la época de la Grecia clásica. Si les gusta la historia, ahora vamos a comprender esto. Para Heródoto, ¿cuál es el principal problema político, histórico y social que él vive? ¿Cuál es ese problema? Las famosas y súper conocidas guerras médicas. Estas guerras que enfrentan a las polis o ciudades-estado griegas, ¿ya? ¿Contra quién? Contra el proceso expansionista del imperio persa. Persa aqueménida, ¿ya? Tengamos presente que el imperio persa tiene muchas etapas. Así que se acuerdan Egipto, ya veremos más adelante, semana 3, tiene muchas etapas. Es una misma cultura que se ha reflejado en distintas etapas, ¿ya? Entonces, en el caso de los persas también. En este caso hablaremos de los persas aqueménidas. Estos persas aqueménidas son los que inician un proceso de expansión y chocan con los intereses comerciales, políticos, territoriales, ¿ya? ¿De quién? De las polis griegas. Y se agarran en 3 guerras, por eso se les llama guerras médicas, y es ahí donde Heródoto comienza a plantear esto, ¿no? Y comienza a hacer una descripción analítica de un conflicto bélico, las guerras médicas, dejando de lado lo religioso, lo teológico, lo mítico, para tratar de ubicar las causas reales de la guerra. Y él las ubica. Él se da cuenta de que las causas tienen que ver con estas grandes diferencias a nivel político, económico, cultural, religioso, que enfrentan a estos dos pueblos, ¿sí? Por eso una solución planteada por él sería el comercio, porque el comercio, las redes comerciales, la interacción, permite conocer nuestras diferencias y tal vez solucionar nuestros conflictos. Comercio, intercambio, ¿ya? Conocer al otro, son medidas interesantes. El respeto a los diferentes. Esas cosas plantea Heródoto. Y años después, ¿ya? Terminadas las guerras médicas, se produce otro gran conflicto, pero esta vez entre las poligriegas. El crecimiento de Atenas y sus aliados genera un conflicto, una rivalidad con la otra gran polis griega, la otra gran ciudad-estado griega, que es Esparta. Y terminan, ¿no?, generando las guerras denominadas guerras del Peloponeso. ¿Por qué se le dice así? Porque Esparta lidera la Liga del Peloponeso, que comienza a desintegrarse ante el avance, el crecimiento de Atenas y la Liga Ática.
Y ya explicaremos eso, creo que es en la semana 5, las guerras del Peloponeso, igual que las guerras médicas. Si mal no recuerdo, es semana 5. Y Tucídides plantea, ¿no? Explicar entender la diferencia entre causas y pretextos. Las causas, este proceso de crecimiento de estas dos ligas, una liderada por Esparta y otra liderada por Atenas, causas, procesos largos, ¿ya? Procesos estructurales que van, ¿no? Poco a poco formándose. Pretexto, ¿ya? Pretexto que una polis de la liga del Peloponeso se pasa a la otra, ¿ya? Ese es el pretexto. Ya explicaremos eso en detalle. Y ahora ya lo sabemos los historiadores, ¿no? Una cosa son las causas, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, causas estructurales, el crecimiento de las potencias imperialistas, colonialistas, industriales. Crecimiento territorial, crecimiento económico, crecimiento industrial. Pretexto, el asesinato del archiduque de Austria. Ese fue el pretexto para que estas potencias, ¿no? Unidas en grandes bloques, se saquen la mugre con el objetivo de que de dominar el planeta. Entonces, y eso lo hace el gran Tucídides. Y desde ahí los historiadores hemos venido, ¿no? Yo soy historiador de carrera, enseño, soy profesor nombrado, ya enseño hace más de 27 años en la escuela de historia, así que algo sé, algo aprendí. Ahora, vamos por los conceptos, que es lo que les interesa a ustedes para que puedan resolver muchas de nuestras preguntas de los ejercicios semanales y luego de los exámenes que van a tener. Historia, ahí está el concepto. Es una ciencia social, tengamos presente, y ese es el enfoque con el que trabajamos en San Marcos. La historia como una ciencia social que estudia a las sociedades en el devenir, es decir, el proceso histórico en un espacio concreto. ¿Ya? La historia no estudia el pasado, estudia a las sociedades humanas, como diría el historiador Marc Bloch, que fue uno de los grandes historiadores del siglo XX, un historiador francés, estudia a las sociedades humanas a lo largo del tiempo. Y las preguntas, las interrogantes para hacer la investigación siempre son del presente del historiador. Entonces, ahora en el año 2023, los historiadores como científicos sociales tenemos preguntas, por ejemplo, el impacto del clima o de los procesos ambientales, ¿sí? La discriminación, ¿qué más? La corrupción, ¿qué más? El racismo, el centralismo. Los problemas sociales del presente son los que generan las preguntas para que el historiador como científico trate de buscar las respuestas. ¿Y dónde las encuentra? A lo largo del tiempo. Trata de ubicarlas en un origen, el pasado, ¿ya? Por eso los objetos de estudio son los hechos históricos y sus procesos. Y los elementos de análisis, repito, será el proceso, causas, desarrollo, consecuencias y el contexto. El proceso se ubica en un lugar, tiempo, espacio, sociedad. ¿Ya? ¿Y cuál es la finalidad o utilidad? Comprender el presente hoy a partir del conocimiento correcto del pasado. Bajo la idea, ¿ya? Que ha sido resumida en esta frase de este filósofo y poeta Santolaya, en español, frase que es muy simple, ¿no? Pueblo que no conoce su historia estará condenado a repetirla. Esta frase se hace muy popular porque está en la entrada del campo, del museo de sitio del campo de concentración de Auschwitz. ¿Ya? Entonces, si no conocemos las cosas que han pasado, lamentablemente las vamos a repetir. ¿Ya? El origen, como ya lo mencioné, la encontramos en la Grecia clásica, siglo V a.C., y sus primeros representantes, los padres de la ciencia histórica, son Herodoto de Halicarnaso y Tucídides de Atenas. Ahora, el tiempo histórico es un tema que se ha ido pensando en términos ya no solo históricos, sino también filosóficos. Y a lo largo
¿no?, de distintas épocas, sobre todo del siglo XVII, el siglo del racionalismo, siglo XVII ya veremos, Copérnico, Descartes, Newton, Galileo. En esa época, siglo de la razón, se planteó la teoría que vamos a usar también para ordenar los procesos históricos, la teoría que algunos le llaman acontecimental, propuesta por este filósofo alemán, Christoph Keller, y que divide la historia en prehistoria, historia. Y la historia la divide en edades, ¿ya? Bajo la idea de un progreso continuo, de una visión lineal, ¿ya? Pero también en el siglo XVIII, un filósofo y sacerdote, Giambattista Vico, entendió que los procesos no solo se dan en esta lógica de progreso y ascenso, sino también dentro de una lógica que tiene que ver con la naturaleza, los ciclos, ¿sí? Así como hay estos ciclos del año, estaciones, las civilizaciones y las culturas tienen ciclos. Y por eso, dice Giambattista Vico, hay estas civilizaciones o culturas o estados que las vemos como restos arqueológicos, como vestigios de procesos del pasado. Y él comienza utilizando la historia de Roma, esta idea de un origen, un desarrollo, crecimiento, apogeo, ya inevitable decadencia y fin. Y Giambattista Vico ve eso mirando las ruinas ya del pasado romano. Y él dice, bueno, a todos los pueblos les pasa. Y eso lo entendemos, y tenemos que entenderlo bien los peruanos, porque todas las grandes civilizaciones e imperios prehispánicos, antes de la llegada de los españoles, los incas ya veían las ruinas de Huari, Tiahuanaco y Chavín. Los incas fueron culpables de la destrucción de Chan y de los Chimú. Entonces, esta idea de ciclos son, ¿no? Y obviamente nosotros, como también parte del imperio español, hemos visto su origen, su crecimiento, su ascenso, su apogeo y su decadencia, ¿no? Y esa es la historia, ¿no?, de estos procesos cíclicos. En el siglo XX, el historiador Fernand Braudel se dio cuenta de algo, de que la historia tiene distintos movimientos, como el reloj. ¿Y ustedes tienen un reloj? Sí. Todavía no me he puesto mi reloj. Tiene distintos movimientos. Un movimiento muy rápido, acontecimientos. Un movimiento un poco más lento, los procesos de coyuntura. Y un proceso muy lento, que a veces ni cuenta nos damos, que son los movimientos de estructuras. Pero cuando las estructuras se mueven, los cambios son inevitables, ¿sí? Ahora estamos en un proceso que es inevitable, que es el cambio climático. Antes, hace 10 años se decía hasta el 2100 para ver los cambios inevitables, ¿ya? El cambio climático real. Luego lo bajaron al 2050. Y ahora hay algunos científicos que hablan del 2030. O sea que los cambios climáticos, la acumulación de efectos, ¿no?, de carbono por producto de efecto de gases, ¿no? ¿Cómo es? Por producto de gases de efecto invernadero, van a terminar generando la desalinización o la pérdida de porcentaje de sal en el océano, y eso generará el cambio climático. ¿Ya? Entonces, ojalá que se demore, ¿no? Porque 2030 ustedes estarán terminando las carreras. No vaya a ser que termine y después ya, señores, se acabó, no hay más. Ahora, como toda ciencia se basa en investigación con fuentes directas, fuentes indirectas, fuentes primarias, secundarias. Y en el caso de la historia, el historiador no puede ser testigo del pasado, ¿no? Ese es el problema, el historiador no puede ir al pasado y mirar, no hay máquina del tiempo. Si hubiera máquina del tiempo, ya no necesitamos de ciencia, no necesitamos de nada, pues, ¿no? Porque ya me enfermo, viajo al futuro, me curo y regreso. No tiene sentido. Pero no, eso todavía no hemos llegado a esos niveles, señores. Falta mucho, falta mucho. Entonces, lo que tenemos es una necesidad de investigación.
Y la historia, como no puede ir a mirar los hechos del pasado, y no podemos mirar la conquista, no podemos mirar la independencia, lo hacemos a través de fuentes. ¿Qué fuentes tenemos? Ahí están, una tipología de fuentes según la información. Escritas, ¿ya? Las fuentes escritas en el caso peruano las comenzamos a estudiar desde la llegada de los españoles. No hay escritura antes, ¿ya? No olvídense, no hay escritura, lamentablemente. Nuestros antepasados no desarrollaron escritura, y la escritura la traen los españoles, ¿ya? Fuentes orales, tradiciones, testimonios transmitidos generacionalmente, de eso sí tenemos. Acuérdense que con la llegada de los españoles, los conquistadores, los curas, los guerreros, los burócratas españoles recogen información transmitida de manera oral, de manera tradicional, y que es anotada en las fuentes que ellos escriben. Crónicas, relaciones, visitas, distintos tipos de fuentes que los españoles recogen con distintos fines de evangelización, fines de administración burocrática, fines de tributación, fines políticos, ¿ya? Muchas de estas fuentes tienen estos relatos, ¿ya? Recogidos por parte este, de estos cronistas, de estos burócratas que recogen información y se ha quedado, ¿no? Tal vez la más valiosa es la que, para el caso de Lima, estos relatos asociados a los mitos y tradiciones de Huarochirí, no sé si han escuchado, que fueron recogidas por un cura que era profesor de San Marcos, Francisco de Ávila, ¿ya? Este cura recoge estos testimonios, este cura era experto en quechua, ¿ya? Era profesor de quechua, ¿ya? Y este pata recoge todas las tradiciones orales de los rituales y religiosidad de Huarochirí. Y este documento estuvo ahí, ¿sí? Hasta que fue transcrito por Arguedas y su esposa en los años 60. Y lo tradujeron como el manuscrito de Huarochirí. Y es un documento muy importante para entender eso, ¿no? Justo en estos días lo estoy revisando porque va a haber un evento sobre Huarochirí y voy a participar hablando de estas cosas. Entonces, ese es el vacilón de la historia. Ahora, fuentes materiales, ya pues, todos ustedes, jóvenes peruanos, ¿sí?, que viven en el Perú, ven fuentes materiales por todos lados, ¿sí?, que son la evidencia física de la presencia humana. Restos arqueológicos, museos. El Perú tiene un montón de restos arqueológicos y museos. Tenemos restos arqueológicos desde época lítica, ¿ya? Y ustedes pueden ver esto en cualquier museo y en un montón de sitios arqueológicos que hay en el Perú, ¿no? San Marcos mismo está en un sitio arqueológico, ¿ya? Y San Marcos administra un montón de museos, eh, para la preservación del pasado, ¿no?, y de la memoria histórica. Ojo, semana 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se hace fundamentalmente con fuentes materiales, ¿ya?, con los vestigios dejados por nuestros antepasados. Ahora, también tenemos ya fuentes históricas de acuerdo a su relación con el pasado. Ah, me había olvidado, fuentes audiovisuales. ¿Qué es eso? En el siglo XIX, gracias a la Revolución Industrial, surgen las tecnologías de la información y se van desarrollando siglo XIX y siglo XX. Ahora, cuando yo digo tecnologías de la información y comunicación, todo el mundo piensa solo en computadoras, ¿no? Computadoras, software, hardware. Sí, eso es ahora. Eso es desde hace más o menos 50 años. Pero antes de eso ya existía grabación en video, grabación en audio, ¿sí? Y obviamente fotografía. Lo que tú tienes ahora metido en un celular, ¿ya?, es un producto científico y varios procesos, varios cerebros, muchas décadas de investigación. Desde la fotografía investigada por el francés Charles Daguerre, el video, que fue los primeros en procesarlo, fueron los hermanos Louis y Henri Lumière, franceses, o la grabación de audio, que fue investigada primero por
el norteamericano Edison, ¿ya? O la transmisión de datos, que fue investigada primero por el norteamericano Morse, luego por el escocés Graham Bell, y luego, ¿no? Y también por el italiano Guillermo Marconi. Todos esos tipos son, ¿no? Y luego tienes esto, el celular. Ellos fueron los primeros, ¿no? Que investigaron distintas tecnologías que terminan ahora todas metidas en este aparato, ¿ya? Ahora con tu celular puedes grabar. El otro día un estudiante que se hacía su tesis de maestría me pidió una entrevista, bacán, y me grabó en celular. Antes, en mi época, hubiéramos hecho en ¿no? una grabadora con cassettes de cinta, ¿no? Y ahora no, con el celular es esto. Más fácil, ¿no? Entonces, a eso se le llama fuentes audiovisuales. Ustedes cuando empiecen sus trabajos de investigación van a utilizar su celular. Ya no necesitas grabadora, ¿ya? E incluso si hay programas, eso me enseñaron mis hijos, programas que tú grabas y lo transcriben todo al Word. Bacán, ¿no? Entonces, en un solo proceso puedes tener audio, puedes tener video, puedes tener texto, lo máximo, ¿ya? Ahora, fuentes en relación al pasado. Primarias son los testigos, contemporáneas a los hechos. Independencia, cartas de San Martín. Independencia, el debate del primer congreso. Independencia, las cartas de los libertadores. Tenemos las cartas de San Martín, las cartas de Lamar, las cartas de O'Higgins, las cartas de Bolívar, las cartas de Sucre. Y obviamente algunos de ellos que sobrevivieron a ese proceso dejaron sus memorias, ¿sí? Las memorias de Ribagüero, por ejemplo, las memorias de Lamar, las memorias de Santa Cruz, las memorias de Orbegoso, ¿ya? Algunos no porque murieron en el proceso, caso Sucre, caso Bolívar, que no se murieron y no dejaron sus memorias. Las memorias son lo que escriben después, ya de viejos, ¿ya? Fuentes secundarias, lo que se produce después, por gente que no participó en el proceso. Entonces, ahora, cuando hagan ustedes sus trabajos de investigación y quieran hablar, por ejemplo, de la independencia, si utilizo a Basadre, estoy hablando de fuentes secundarias, ¿sí? Pero si utilizo las memorias de Ribagüero, o de Lamar, o de Orbegoso, o de Santa Cruz, son fuentes primarias. ¿Está claro? Esa es la diferencia. Acá tenemos el camarógrafo de Hitler. Él siempre estuvo filmando todo lo que hacía Hitler, ¿no? Walter Frenz. Ya, acá tenemos, por ejemplo, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y aquí tienes al arqueólogo Howard Carter. Y aquí tienes entrevistas, esta entrevista larguísima que hizo el Bashir, ya, del canal BBC británico, a la difunta princesa Diana, ¿no? Lady Diana. Diana Spencer, ¿ya? Porque ella era noble, ¿ya? O sea, el gran roche de esa, si han visto los chismes sobre el príncipe Carlos en esa época, ahora rey Carlos de Inglaterra, es que a él lo obligaron a casarse con una noble. Él no quería, él quería casarse con otra, pero lo obligaron a casarse con una noble. Diana Spencer era condesa, ¿ya? Por eso le decían Lady Diana Spencer. Lady se les dice a las nobles en Inglaterra o en Gran Bretaña. Y acá tienes, ¿no? Fuentes escritas, las cartas de Frida Kahlo. Frida Kahlo escribía muchas cartas a su esposo, Diego Rivera, ¿ya? Y a su amante, por eso se divorcia con Diego Rivera, que su amante fue este gran líder político ruso, León Trotsky, ¿ya? Se divorcian de Diego Rivera, luego a Trotsky lo matan, luego ella se vuelve a casar con Diego Rivera. Es una relación, como dirían ahora, ¿cómo le dirían a esa relación? A ver, ¿cómo le dicen a ese tipo de relaciones ahora? ¿Ah? ¿Nada?
Nada, nada, no se les ocurre nada, no ponen nada en el chat. Ya, no hay problema, pero esas relaciones, ¿no? Mis hijos tienen relaciones tóxicas. Ahora, toda disciplina trabaja con ciencias auxiliares. Toda disciplina, ¿ya? Cuando vamos a hacer un proyecto de investigación, los profesores, investigadores de la universidad, ahora, por ejemplo, estoy en un equipo de investigación donde hay geógrafos, trabajadoras sociales, economistas, geólogos. ¿Qué más tenemos? A ver, sociólogos, antropólogos, arqueólogos, geógrafos, trabajadoras sociales. ¿Qué más hay? Economistas y abogados. Es un proyecto. Ah, y también me había olvidado ingenieros forestales y meteorólogos. ¿Ya? ¿Y sobre qué es el proyecto? Sobre estas dinámicas de la niña. ¿Saben qué es la niña? ¿Mm? ¿No saben qué es la niña? La niña es el proceso negativo al niño. Ahora tenemos una dinámica loca en este momento, ¿no? Niña-niño al mismo tiempo. Por eso la gente no sabe si es niño costero, niño global, niño fuerte, niño moderado, no sabe, ¿no? Y hay un montón de terminologías loquísimas que no pueden establecerse porque el fondo de lo que estamos viviendo en estos días, hoy día amaneció nublado con llovizna y con frío en muchas zonas de Lima, el fondo es esto del cambio climático. ¿Ya? Entonces, los patrones de previsión que dan los conceptos están locos, pues están alterados. Entonces, siempre necesitamos otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, cuando Carter descubre a Tutankamón, necesitaba incluso de médicos para poder estudiarlo, ¿ya? Arqueología es una prima hermana nuestra, ¿no? Que es la disciplina que va a trabajar mucho con restos materiales y va a ser muy útil para el estudio de estas primeras semanas del curso. La antropología, que estudia esa relación física, cultura, en un contexto específico. La sociología, que estudia los procesos de organización y las funciones sociales. La geografía, que estudia esas interrelaciones entre la sociedad y su medio ambiente. O la economía, que estudia la organización y el aprovechamiento de los recursos para satisfacer las necesidades. Entonces, hay varias cosas que vamos a utilizar. Pero estas son carreras, por eso se dice ciencias auxiliares, ¿ya? Pero también hay disciplinas que son herramientas técnico-metodológicas que son usadas por un montón de carreras, ¿ya? La historia, cuando surge en el siglo XIX como una disciplina independiente, surge del derecho, una mezcla de, a ver, filosofía y derecho. Y por eso muchas de nuestras técnicas de trabajo con las fuentes vienen de estas dos áreas, ¿ya? Aquí aparecen las del derecho, que son las más útiles para trabajo con las fuentes primarias, ¿ya? Diplomática, que estudia los documentos oficiales, ¿ya? Ustedes son muy jovencitos, pero hay documentos oficiales que tienen sellos, ¿ya? Hasta los años 90, el gobierno de Fujimori eliminó lo que se llamaba el papel sellado, que eran los papeles oficiales con los que se hacían los trámites, ¿ya? Y se eliminó eso. Entonces la gente hace sus trámites con cualquier papel, ¿ya? Pero cuando investigamos hacia el pasado, ya tenemos que ver, ¿no? Si el testimonio que nos dice se relaciona con el documento, ¿ya? Eso es muy importante, no vaya a ser que sea un testimonio del siglo XVI, pero esté en un documento del siglo XVIII. ¿Y cómo sabemos eso? Porque así como no miras un billete a trasluz, ¿sí? Los papeles oficiales del pasado, en la época colonial, tienen sellos, sellos de agua, tienen códigos incluso, ¿ya? Tienen incluso anotaciones específicas. Y para la época previa, para la Edad Media, ¿no? Yo hice mi maestría y mi doctorado en España, así que tuve que llevé cursos sobre Edad Media. Hice también mi diplomado en estudios medievales. Los documentos medievales, ¿sí? Tienen una serie de firmas que te permitan reconocer. Ah, sí, este es papel de la Edad Media. Este papel de la Baja Edad Media. Sí, este papel es de tal reino, ¿m? De tal señorío. Y en el caso colonial, este papel es un papel oficial de tal época.
Los términos, ¿ya? ¿Cuándo surge el concepto de España? ¿Hasta cuándo se usa el concepto Castilla? Esa es la terminología política, la terminología del documento oficial. Numismática, monedas, ¿ya? Yo tengo una pequeña colección de monedas y lo interesante es que en el caso del Perú, nosotros desde los años 90, desde las reformas monetarias de Fujimori, es loquísimo, ¿no? Estas reformas monetarias dieron lugar a algo, ¿no? A la revalorización de nuestra moneda, y ahora tenemos en el Perú, ¿no? 30 años más o menos de una política monetaria muy rigurosa, pero también de valorización de la moneda a través de ¿qué? Colecciones numismáticas. Ya me imagino que todos tienen sus monedas históricas, ¿no? Si les gusta la historia y les gusta la identidad peruana, pues coleccionen, ¿no? Yo tengo todas las monedas históricas, ¿ya? Tengo todas las colecciones. Individuales, tienes la de Moche, tengo todas, ¿ya? Y algunas de ellas se han valorizado mucho, ¿no? En las monedas, la de Machu Picchu es una moneda carísima, ¿no? Mis hijos dicen, véndelas, véndelas. Cada moneda de Machu Picchu, hay, de acuerdo a su condición, ¿ya? Y preservación, puede costar hasta de 100 soles para arriba, ¿no? Yo tengo bastantes, ¿no? Y nuevecitas, bien cuidaditas. ¿Ya? Entonces, eso es importante y se valoriza. Ahora, para el pasado es indispensable, ¿sí? Ver las monedas. Cuando los arqueólogos excavan, encuentran monedas. Por si acaso, sabemos que Colón no es el primero en llegar a América, porque se han encontrado monedas chinas del siglo XIII en Centroamérica y monedas vikingas del siglo IX y siglo X en América del Norte, en la cuenca del Atlántico entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, obviamente Colón no fue el primero, no nativo, o sea, que llegó al continente americano. ¿Gracias a qué? A que encontraron en sitios arqueológicos monedas, ¿ya? De otros lugares, monedas chinas y monedas vikingas. Listo, no hay debate. La evidencia mata debates, ¿ya? Heráldica, los escudos o blasones que significan algo, ¿ya? Nuestro escudo nacional, ¿qué significa? Esos tres campos de nuestro escudo reflejan los tres territorios del Perú en el momento de la independencia. ¿Ya? Y ahí han leído mal, algunos dicen las tres regiones naturales, ¿no? Los tres reinos de la naturaleza, no, han leído mal. Habla de los tres reinos que conformaban el Perú. Los españoles, y hasta la independencia, se usaba el concepto de reino para territorios de las audiencias. ¿Ya? Reino del Perú, reflejada en qué? La vicuñita, la industria textil. ¿Ya? Reino de Quito, audiencia de Quito, el árbol de la quina, que es su principal producto, ¿no? Porque el árbol de la quina se procesaba su corteza y de ahí salía una medicina que es hasta ahora indispensable, que es la quinina. ¿Ya? Del árbol de la quina se procesaba, ¿ya? Se extraía una sustancia que es la quinina y había pastillitas de quinina, ¿ya? En la colonia. Y del reino de Charcas, ¿ya? ¿Qué salía? Los minerales, ¿no? Que es el campo inferior de nuestro escudo, ¿ya? Ahí sale, por eso sale esa cornucopia con las monedas de oro y plata que salen. ¿De dónde sale eso? De las minas del Alto Perú o Charcas, ¿ya? Ese era el Perú, pero bueno, los pleitos entre los libertadores y las ambiciones de Bolívar y Sucre terminaron fragmentando el Perú, ¿ya? Las ambiciones y pleitos de Bolívar, Sucre, Lamarra, Orbegoso, Gamarra. El último intento de mantener unido al Perú fue la Confederación, que fue traicionada por Gamarra y Castilla con apoyo chileno y argentino, ¿no? Pues y al final, después de la Guerra de Confederación, se quedó el Perú solito. Pero el escudo quedó como una especie de memoria de ese proceso que intentó mantenerse unida
y los últimos que quisieron mantener la unidad fueron, obviamente, San Martín, La Mar, Orbegoso, Santa Cruz. ¿Ya? Entonces, ese es el escudo. O sea, mirando el escudo podemos explicar nuestra historia. Y así, todos los escudos del pasado reflejan los símbolos que reflejan las unidades, ¿no? Los pleitos, las diferencias. Y el historiador tiene que mirar eso, ¿no? Mirar el escudo no como un producto, sino como un proceso. Paleografía es el estudio de las escrituras antiguas, pero en soportes móviles, o sea, que se llevan de un lugar a otro, que pueden estar en papel de celulosa, que es un invento chino que se difunde en la a fines de la Edad Media. Ojo, ¿y cómo escribían los romanos y los hombres del Imperio Carolingio o la plena Edad Media? Ah, escribían en otros soportes móviles, como el pergamino, que es cuero, o papiro, que es el papiro. Agarraban estas plantas que son muy largas, los tallos, ¿sí? Los tallos de estas plantas largas, los trenzaban, ¿ya? Los secaban y ahí escribían. Ese es el papiro. Otro, todos saben quién es Moisés, este gran patriarca hebreo, ¿ya? Moisés muestra las leyes que supuestamente le dio Jehová, o Yahvé, o Elohim, ya, el Dios único, así se traduciría, talladas en piedra. La otra forma de escritura en soporte móvil eran tablillas de arcilla, que las primeras las encontramos en Sumeria, pero se usaron hasta la época romana. Tablillas de arcilla, ¿ya? Entonces, distintos soportes móviles. Y algunas cosas también se hacían en láminas de metal. Han escuchado seguro los rollos del Mar Muerto. ¿Ya? Estos rollos del Mar Muerto son en láminas, ¿ya? Muy finas. ¿De qué? De bronce. ¿Ya? Entonces, estas cosas son soportes móviles. Ahora, a diferencia de la epigrafía, que son las inscripciones en el monumento, eso no se mueve. ¿Ya? Entonces, en la Edad Antigua, los egipcios, los mesopotámicos, hasta los romanos, todos los pueblos de la Edad Antigua, en sus monumentos ponen inscripciones. Te vas a Roma, todos los monumentos están llenos de inscripciones. Te vas a Atenas, igual. Te vas a la zona de los templos de Luxor o de Karnak en Egipto, igual. Bueno, si te vas a Mesopotamia, bueno, eres valiente, porque toda esa zona de Mesopotamia está en guerras civiles hasta ahora. Desde hace 30 años están en guerras alucinantes. 30 años, no, hace 60 años están en unas guerras alucinantes. No, no creo que quieras ir a hacer turismo a Irak o a Siria, ¿no? Si odias a alguien, lo mandas de turismo para allá, ¿no? Pero ahorita no se puede, ¿no? Está bien. Y Tierra Santa tampoco. Me imagino que saben las noticias, ¿no? Ha empezado hace más o menos 3 semanas, ya va a ser casi un mes, que ha empezado otra guerra más de Israel contra los grupos terroristas, en este caso Hamas. Hace unos años fue contra Hezbollah, cuando yo era niño fue contra Al-Fatah y la OLP. O sea, lamentablemente en estas zonas de Medio Oriente no les gusta vivir en paz. Son complicados, ¿no? Ya vamos a ver. Herodoto diría, las diferencias son tan grandes que ni el comercio, ¿ya? Ni las ventajas del comercio y la prosperidad de la economía les atrae. O sea, ellos podrían vivir en paz, pero no quieren porque hay una serie de dogmas y diferencias religiosas que los enfrentan, ¿no? Que los divide y los enfrenta. Estoy parafraseando Herodoto, ¿no? Y bueno, y la última de estas técnicas o disciplinas auxiliares es la genealogía, que estudia los linajes familiares de las élites, pero también del pueblo. Los antropólogos estudian mucho eso para entender las interrelaciones, el intercambio y las políticas de poder, ¿no? Entre las comunidades nativas y comunidades campesinas.
pero normalmente se usa para estudiar a la nobleza y, ¿qué cosa? Los sistemas de sucesión y herencias, ¿ya? Puesto que en Europa fue un problemón los sistemas de sucesión y herencia, un problemón que trajo, por ejemplo, guerras, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, y la última de las grandes guerras que tiene que ver con los problemas de linajes y herencias fue la famosa guerra de sucesión española a inicios del siglo XVIII, ¿ya? Bueno, o sea, los europeos desde más o menos las primeras guerras que tienen que ver con problemas de sucesión se dan a finales de la Edad Antigua, y las últimas de estas guerras están en el siglo XVIII. E incluso, ojo, en el siglo XIX, un profesor alemán, ¿no?, hablaba de que la guerra de unificación alemana tiene que ver con problemas de sucesión. O sea, siglo XIX, o sea, 1500 años los europeos se han ido matando por estos problemas de herencias y sucesiones. Ya, es alucinante. Y ojo, actualmente un derivado de estos conflictos es lo que está pasando en Europa Oriental. La guerra entre Ucrania y Rusia son problemas que las sucesiones entre las monarquías y los estados no definieron los territorios, ¿ya? Entonces, y se siguen matando por eso los europeos. Loco, ¿no? Y ellos nos dicen a nosotros subdesarrollados. Ahora, lo de las edades, eso lo sabes desde el colegio. Y tienes que saberlo desde el colegio. Ahora lo estamos repasando y vamos a meterles información, la más importante, la más vigente, para que tú puedas aprender y resolver las preguntas de los exámenes. Las edades, eso lo saben, repito, esto es cultura general, tienes que saberlo sí o sí. Vamos a refrescarlo. Ahí está, este filósofo Cristóbal Keller, o Christoph Keller, también en latín firmaba Cristóforo Celarius, ¿ya? Él propuso esta división, historia, prehistoria, dos grandes etapas. ¿Cuál es la diferencia? La escritura, dice él, la escritura, ¿ya? Ya vamos a ver que hay otros criterios más, no se preocupen. Escritura. Y él define así: la escritura empieza en la Edad Antigua, en estos antiguos pueblos de Egipto y Mesopotamia. Alrededor de, comienza a hablar del 3000 a.C. Está en lo cierto, claro que sí. Y esta primera etapa termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y toda la Edad Media es el establecimiento de los estados nacionales y monarquías europeas hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, de Oriente, el Imperio Bizantino, la toma de Constantinopla. Y si se dan cuenta, tiene que ver con grandes acontecimientos, ¿sabes? Y la Edad Moderna empieza con, ¿sí?, la expansión del mundo occidental y del cristianismo y del comercio controlado por Occidente, porque cuando cae Constantinopla, los turcos cierran el acceso, los turcos otomanos, porque hay varios turcos, los turcos otomanos cierran el acceso a las grandes redes comerciales de Oriente. Por eso los europeos se desesperan por buscar otras rutas y construir otros imperios hacia el occidente, o sea, América. ¿Ya? Entonces la Edad Moderna es la expansión del mundo europeo y la imposición del mundo europeo en el planeta, ¿ya? Al extremo de que la gente dice historia universal y piensa en Europa, ¿ya? Ahora, la edad contemporánea será desde la Revolución Francesa. Obviamente Keller se muere a comienzos del siglo XVIII, pero son los filósofos de la Ilustración, como Jean-Jacques Rousseau, ¿ya?, François-Marie Arouet, más conocido por su apodo de Voltaire, los que difunden estas ideas, ¿ya? Y ahora vivimos la edad contemporánea, desde la Revolución Francesa, todavía, ¿sí? Vivimos una edad donde hay un proceso de expansión de los derechos y libertades y del capitalismo, ¿ya? Aquí están los criterios. Keller usó solo el primero. Disculpen. Keller usó solo este de acá, el primero. Y esto se usó hasta la Ilustración.
Pero en el siglo XIX aparecen otros problemas. El desarrollo de la revolución industrial, la metalurgia. Y esto hace que Christian Thomsen, un museógrafo y coleccionista de Dinamarca, se dé cuenta de algo. Oye, pero si este desarrollo tecnológico ahora es tan importante, en el pasado también lo fue, ¿eh? Y se ve en el salto del uso de la piedra a los metales y el proceso de evolución de la tecnología metalúrgica. Y listo. En el siglo XIX se forman los estados nacionales. Un montón de guerras para formar los estados nacionales. La guerra de unificación alemana, la guerra de unificación italiana, las guerras de independencia de toda Hispanoamérica y de un montón de lugares de Europa y Asia que buscan liberarse de los imperios. ¿Mm? La formación de los estados de derecho, ya no estados basados en la voluntad del rey o la iglesia, sino estados con leyes, derecho. ¿Ya? Las independencias, las guerras de las revoluciones para exigencia de esos derechos de soberanía y participación popular. ¿Mm? Entonces, el Estado es un gran debate y eso da lugar a la formación de las ciencias sociales modernas, que surge casi al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, hay tres países los más desarrollados en ciencia, tecnología y economía, y que su gente comienza a pensar en esto, en la organización del Estado y la sociedad. En Alemania, en el reino de Prusia, Karl Marx y Friedrich Engels. En Francia, Augusto Comte. Y en Inglaterra, John Stuart Mill. Y los tres casi al mismo tiempo llegan a la conclusión de que el elemento central de análisis es la organización del Estado. ¿Ya? Y comienzan a analizar de esa manera. Ahora, a comienzos del siglo XX, cuando los arqueólogos comienzan a darse cuenta de que lo que se contaba como tradiciones orales e incluso como leyendas, o peor aún, como mitos mágicos religiosos, de esas grandes ciudades en pleno desierto, enormes ciudades de millones de habitantes, eran ciertas. De que Roma llegó a tener más de 1 millón de habitantes, era cierto. ¿Cómo se dan cuenta de eso los arqueólogos? Porque cuando comienzan a excavar, ven pues, oye, estas ciudades son enormes, ¿no? ¿Y cómo vivía esta gente? Siguen excavando y encuentran las redes de agua y desagüe. Entonces se dieron cuenta que para aquella civilización, ¿qué tiene que haber? No solo escritura, metalurgia, estado, sino también hidráulica. Babilonia, Tebas, Memphis, Roma, Atenas, ¿por qué llegaron a ser tan grandes? Porque llegaron a tener tanta concentración demográfica. Redes de agua y desagüe. ¿Por qué en la Edad Media las ciudades son más chiquitas? Porque los germanos y a sus herederos, los reinos cristianos de Occidente, no les interesa el agua y desagüe. Quieren vivir en zonas protegidas donde puedan construir sus murallas y castillos contra otros bárbaros. Por eso esas ciudades siempre fueron atacadas por oleadas de ¿qué? No solo de guerreros, sino de epidemias. Su prioridad no era el agua y desagüe, su prioridad era la defensa. Y por eso se expanden las epidemias y las pestes en las ciudades medievales. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, los arqueólogos que investigan en Medio Oriente, en Mesopotamia, en Egipto, se dan cuenta de algo. Y en estas ciudades, ¿cómo preservan el agua y el alimento? Y se dan cuenta de que la cerámica es indispensable. Sin cerámica no hay forma de preservar alimentos y agua. Y cocinar de manera sistemática los alimentos. ¿Sí? Tú puedes poner a la parrilla la carne, de res, pollo, pescado. ¿Sí? Pero a la parrilla puedes poner trigo. ¿Cómo haces? Puedes poner harina a la parrilla para hacer pan. Está Se difícil, ¿no? quema. Obvio. Entonces,
se dieron cuenta de que es necesario otras tecnologías donde la cerámica se usa de manera indispensable. Las ollas, pues, las ollas. Entonces, y esos son los criterios. O sea, un pueblo es civilizado porque desarrolla esa tecnología o esos modelos organizativos. Si no tienes eso, no eres civilizado. En los Andes viene el problema. Profesor, y en los Andes no hay escritura, no hay escritura. Ahora, lo que se ha llegado a entender es que no necesitas todas, pero sí la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, avanzamos. El otro gran proceso, hominización. Eso sí lo saben todos, porque todos han llevado cursos de ciencia en el colegio. Y a todos nos han explicado sobre la teoría general de la evolución de las especies y cómo esta teoría sirve para entender la evolución del ser humano. Nosotros somos un proceso de evolución de varios millones de años, de los grandes primates a los homo hombre. ¿Y cuál es la diferencia? El caminar bípedo. ¿Cuál es la otra diferencia? El crecimiento de la masa encefálica en proporción al cuerpo. Nosotros tenemos una gran masa encefálica en proporción al cuerpo. Y el otro proceso es esto, el pulgar oponible. Esto es un gran salto evolutivo. Otros animales lo tienen, sí, pero no saben usarlo. O lo usan para cosas muy básicas como trepar el árbol, ¿no? Agarrar las ramas y trepar. Agarrar el fruto y jalarlo. Nosotros usamos este pulgar oponible en relación proporcional al intelecto desarrollado en la masa encefálica para hacer un montón de tecnología. Desde el tallado de piedras del Homo habilis, por eso se llama hábil, o sea, hábil, que puede desarrollar tecnología, el tallado de piedra, puntas de flecha, lanzas, hasta cosas micro, ¿sí? Cosas micro, como armar y desarmar un celular. ¿Mm? O hacer herramientas de alta precisión, como un microscopio de barrido electrónico. ¿Ya? O como la máquina más avanzada. ¿Cuál es la máquina más avanzada que ha hecho el ser humano? No es una nave espacial, no es una bomba nuclear, ¿Mm? No es un avión de combate, no es un celular. La máquina más avanzada que ha hecho el ser humano se llama acelerador de partículas. ¿Onta? El acelerador de partículas más avanzado está en Suiza. No está en Estados Unidos, no está en China. No está en Japón, está en Suiza. ¿Sabían eso o no sabían? Esa es la máquina más avanzada que ha hecho el ser humano. ¿Ya? El acelerador de materia, le dicen, ¿no? Pero en términos técnicos es un acelerador de partículas. Ya, si has visto Iron Man, ya Iron Man se inventa una de esas para él solo, ¿no? Pero el aparato real está en Suiza, ¿ya? Y ya funciona y todo, ¿no? Se pensó que cuando lo prendían iba a generar un agujero negro y un vacío que iba a generar una absorción de la masa y el fin del mundo. Pero no, no pasa nada. Funciona y acelera materia, ¿no? Para tratar de imitar la velocidad de la luz. Está cerca, está cerca, está cerca, está cerca, ya, de llegar a la velocidad de la luz. Ese es el vacilón de ese acelerador de partículas. Pero no manda una nave, ¿no? Manda partículas, ¿sí? Cosas que se verían solo en microscopios. Y en microscopios de barrido electrónico. Eso lo manda a velocidad. Intenta mandarlo a velocidad de la luz. Intenta. No llega todavía. Profesor, ¿Ya? Pero ya porque se sabe, según Einstein, de que la masa, si llega a la velocidad de la luz, se convierte en energía. Esa es la profesor, teoría de Einstein. Ya, seguimos en esto. Preguntas por chat. Ya se les dijo. Entonces, hominización. El ser humano ha llegado de ser, de hace 3 y pico millones de años, de ser el habilis
que solo puede desarrollar herramientas de piedra, hueso y madera, a el colisionador o acelerador de partículas. Hemos llegado a eso. ¿Ya? Ahora, ¿podríamos llegar a más? Claro que sí, pero hay mucho gasto en cosas militares, ¿sí? Mucha corrupción, hay demasiado, ¿no? Y hay países donde la corrupción se gasta. En el Perú, el 15% del presupuesto nacional. Es alucinante, ¿no? En Argentina se llega al 30% en corrupción, Brasil 20 y pico por ciento. Perú es muy corrupto, sí, pero según los cálculos, bordeamos el 15% del presupuesto en corrupción. Es altísimo, sí, es altísimo, pero y en otros países, pues, el gasto militar es impresionante, ¿no? Entonces, en nuestro país, sumas corrupción más gasto militar, tienes 20% del presupuesto. O sea, la quinta parte de lo que se gasta en el Perú al año se va en armamento, guerra, violencia y corrupción. ¿Ya? Eso es alucinante. Pues. Estamos mal, pues. ¿No? Esa plata debería invertirse en salud, educación, ciencia y tecnología, pero no. Se va en corrupción y en armamento. Estamos mal, pues. ¿No? Pero eso es, en todos los países se pasa eso, pero en menor proporción, ¿no? O mayor proporción. Hominización es ese proceso evolutivo, biológico, psíquico y social, ¿de qué? Que permite eso, crear al hombre. Homo, hombre. ¿Qué factores facilitan esto? Algo esencial. Miren, hay un proceso de glaciaciones, no glaciación, hay distintas glaciaciones. Y lo único que no se congela entre los procesos interglaciales es esa zona que está en el mapa, que algunos le llaman el Valle del Rift o la gran falla geológica del Rift, que atraviesa el oriente del continente africano. Todo lo demás del planeta llegó a congelarse, menos eso. ¿En qué época? ¿Qué época fue? La época del hielo o de hielo llamada Pleistoceno. Y en esas zonas de África es donde aparece el hombre, con, con una especie de transición que es el Australopithecus. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el Australopithecus y el mono? Que los huesos de la cadera y cintura demuestran de que vivió más, ¿no? La mayor cantidad de su vida de manera bípeda. Ahora, ojo, no hay una evolución lineal. ¿Por qué no hay evolución lineal? Por las glaciaciones, pues. ¿Sí? Estos grupos de hombres surgen en África y no es un proceso inmediato, es un proceso muy lento, de varios cientos de miles de años. Salen de África, de esta zona del Rift, y se ubican en distintas zonas de África, Asia y Europa. Porque si se dan cuenta, hay una conexión, ¿ya?, terrestre que permite que los grupos nómades lleguen de un lugar a otro. ¿Qué pasa? Viene una nueva etapa glaciar y estos grupos se quedan aislados. Algunos, en contacto, como dice Darwin, con el entorno y las exigencias del entorno, se adaptan y prosperan, generando diversidad, por ejemplo, de erectus, de Homo erectus. ¿Diversidad de qué? De Homo neanderthalensis. ¿Ya? Diversidad de, primero, habilis, luego erectus, que llega a Europa, Asia, y luego el neandertal, que también sale de África y llega a Europa, Asia. Y se quedan aislados, se adaptan, prosperan, adquieren características fenotípicas o fisiológicas especiales para ese entorno. Y algunos, lamentablemente, no aguantan eso, se extinguen por la reproducción endogámica o por el frío o por depredadores. Y se van quedando poquitos. Y algunos se extinguen, otros siguen evolucionando. Entonces no hay una linealidad, lamentablemente. Entonces, si ves esta evolución lineal, es un error.
más que un error, es una especie de meme. ¿Ya? Actualmente sería un meme. Ya, Australopithecus no es mono, pero tampoco es hombre, es un género intermedio, diríamos así. La mayoría de libros dice es un género propio, del cual surge el Homo, viene del mono, surge el Homo, pero no hay un proceso lineal y continuo. ¿Ya? Usan piedras y ramas, pero no fabrican herramientas. En cambio, el Homo, el primer Homo, que es el habilis, ¿ya? Comienza a desarrollar esa tecnología. ¿Ya? Por eso se habla de una evolución tipo árbol o arbusto. Ahora, ¿por qué le llamaron Lucy? ¿Ya? Estos dos esposos científicos, Leakey, le llaman Lucy porque era la canción de moda en los 60. En ese año era la canción de los Beatles, Lucy in the Sky and Diamonds. Entonces le pusieron esa. Y se dieron cuenta que era hembra. ¿Ya? Ya. Aquí están los homos. Ahora, hay un montón de erectus, porque se quedan aislados, ¿ya? Y se adaptan, logran características fisiológicas propias. Y ha generado eso. Lo mismo pasa con los neandertales, ¿ya? Pero en términos técnicos son los mismos. Son erectus, son neandertales. Entonces, hay, ¿no? El hombre de Pekín, el hombre de Java, tantos, sí, erectus, ¿ya? Ahora, en algunos colegios y academias se meten, comienzan a hablarte de todos los tipos de homo, ¿no? O sea, como si ese detalle te demostrara que el profesor supiera más. Pero acá estamos usando la diferencia en términos fisiológicos, ¿ya? No las adaptaciones, porque si comenzamos a hablar de las adaptaciones, nos tiramos un mes hablando de esto y eso no les conviene a nadie. Y ojo, eso es muy relativo porque los científicos van descubriendo nuevas adaptaciones, ¿no? El Denisova, el Ergaster, el Faber, ¿no? El Heidelbergensis, y siguen encontrando, y van a seguir encontrando, ¿no? ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo mejoramos la tecnología de descubrimientos, ¿sí? Fotografía satelital, fotografía aérea, dron, ¿ya? Un equipo, yo estuve estudiando en Francia en un año, y justo cerca, en la misma facultad, el equipo de arqueología y geografía habían unido fuerzas y hacían reconocimiento de sitios arqueológicos prehistóricos con drones, locazo. Entonces, mirando esa vaina, con otros colegas, ¿no? Trajimos esa idea a San Marcos, ¿no? Y ahora San Marcos, el equipo con el que trabajo, tiene un dron enorme que hace reconocimiento de sitios arqueológicos, sirve para todo, sirve para hacer el lindero de las comunidades, sirve para ubicar sitios arqueológicos. Loquísima esa idea, ¿no? Y esa yo la vi hace un montón de años, lo hacían los colegas franceses, con un colega peruano, y dijimos, oye, esa vaina se puede traer a San Marcos, ¿no? Sí, y listo. Y un proyecto que hicimos hace varios años, casi toda la plata se fue para un dron y para aprender a pilotar dron. Y hay un colega que es experto en pilotaje de drones. Ojo, tiene que hacer un curso, todo, tener permiso de la Fuerza Aérea, ¿no? Por si acaso. Pero dron de verdad, no dron de juguete, ¿no? Entonces, hay eso. Y ahora se reconoce. Incluso con el avance de la ciencia y tecnología tenemos mayor cantidad de técnicas para descubrir más lugares. Así que se descubren a cada rato más, y más yacimientos, y más yacimientos. Y mira las revistas Nature, National Geographic, Science, The Lancet, que son las revistas más importantes en ciencia, y sale nuevo homínido, nuevo neandertal, nuevo erectus a cada rato. Entonces hay profesores de academias que quieren dársela de sabios y hacen eso, pero ojo, o son erectus o son neandertales. Y ahí están las características. El erectus sale de África, el neandertal se adapta muy bien, y el sapiens también, todos salen de África. ¿Ya? Y el sapiens está mejor preparado, ¿no? Nosotros somos básicamente sapiens, pero sapiens mezclados con. Justamente el científico que ganó este año el Premio Nobel de Medicina, Svante de Pavo, el científico que ganó este año el Premio Nobel, desde los años 90 decía, oye, hubo mestizaje ya.
Y ahora sabemos algo. Los actuales Homo sapiens sapiens somos mezcla de sapiens más, si eres rubio, alto, de ojos claros, ya, mezclado con Neandertal. Si eres más asiático, mezclado con Erectus. Cuanto más oscuro seas, más negro, en teoría, eres más sapien. ¿Ya? ¿Está claro? Nosotros, por el origen prehispánico, somos mezcla de sapiens más Erectus. Y con la llegada de los españoles, sapiens, recontra mestizos, sapien, Erectus, Neandertal. Pero la base es el sapien. Y la mezcla de todo eso le han puesto Homo sapiens sapiens. ¿Ya? Está claro, así que raza pura no existe. En todo caso, los más humanos, la raza más pura de humano son los más oscuros, los negros de las comunidades africanas, más, ¿no?, conservadas de África y Australia. Esos son los más, ya cuando los nazis y los racistas hablan de la raza humana pura, ya, esos son, los más sapiens son esos, raza negra. ¿Cómo sabemos eso? Porque incluso los primeros sapiens que llegaron a Europa o a Gran Bretaña eran de raza negra, ¿ya? Y este científico, Svan de Pavo, que es un médico genetista, hace esos descubrimientos. Y ahí está, la genética no engaña, no miente, ¿ya? Ay, profe, yo soy blanco, rubio, puro. Te hacemos análisis genético y te va a salir un porcentaje de Erectus o un porcentaje de Sapiens. Obviamente, si no fuera Sapiens, no tendrías pues el lenguaje articulado y cerebro inteligente. ¿Está claro? Y todos los Sapiens originalmente son negros. Y se han ido mezclando, han ido perdiendo el color, diríamos así, mezclándose con otros hombres Erectus o Neandertales. Fíjense, los que quieren ir a medicina, Premio Nobel de Medicina, es Svan de Pavo. Ese científico descubrió esta vaina y ya. Svan de Pavo se llama el pata. Es un genio, pues, ¿no? Fíjense, Premio Nobel de Medicina. Premio Nobel 2023, Medicina. Ahí está. Qué bacán, ¿no? Es sueco, por si acaso, ¿no? O sea, los mismos suecos que dan el Premio Nobel se demoraron como 30 años en reconocer que tenían a un genio ahí. Fue el Premio Nobel del año pasado, ¿ya? Svante Pavo. Él investigó el ADN de los neandertales y se dio cuenta de estos mestizajes. Ahora, ojo, la prehistoria, igual, Pleistoceno, igual, edad de piedra. ¿Está claro? Prehistoria, igual, edad de piedra, igual. ¿Y dónde se desarrolla? ¿En qué época? Pleistoceno. ¿Qué es el Pleistoceno? La era del hielo, que se caracteriza por las sucesivas glaciaciones. El planeta es muy frío, ¿ya? Pero a pesar de ser frío, salen de África. ¿Por qué salen de África los Erectus? Porque controlan el fuego. Controlan el fuego. El fuego es un estado de la materia, por si acaso. El fuego es un estado. ¿Ya? El fuego existe en condiciones naturales y puede ser controlado conociendo los elementos que lo propician. ¿Ya? Los elementos químicos que salen de la naturaleza y que propician el fuego. Entonces el Homo erectus descubrió eso y lo usó para abrigarse, para cocinar y para cazar, el uso táctico del fuego. Ahora, obviamente, como todo peruano, si yo digo fuego, tú piensas en cocina, ¿no? En otros países, en Gran Bretaña dice fuego y piensan en industria, tecnología, ¿sí? Países muy guerreros, en Japón, en Alemania, dicen fuego y piensan en armamento, ¿ya? Armamento, uso táctico, guerra, conquista, dominio, ¿sí? Acá en el Perú, cocina,
Digo fuego, todo el mundo dijo cocina. Y cuando ¿no? Cuando hacemos clases presenciales, yo digo, ¿para qué sirve el fuego? Cocina, cocinar, cocinar, cocinar. Peruanísimo, peruanísimo, ¿no? Somos eso, pues, una cultura de comelones, pues, ¿no? En culturas guerreras, bélicas, Japón, Alemania, la guerra, fuego, armas, guerra, dominio, imperio, expansión. En culturas de ingenieros ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, fuego, industria, industria. ¿Ya? Todo es cultural, jóvenes, todo es cultural, todo viene de nuestras herencias y tradiciones. Entonces, ¿está claro? Entonces, edad de piedra se divide en 3 etapas: paleolítico, mesolítico, neolítico. Paleolítico, también a su vez, el paleolítico se divide en 3: paleolítico inferior, ¿ya? Donde aparece el habilis, luego el erectus, ¿ya? Paleolítico medio, donde aparece el neandertal, pero se mantiene el erectus. En el paleolítico medio hay neandertal y sigue el erectus. Y en el paleolítico superior aparece el Homo sapiens, o sea, nosotros, nuestra primera versión. Pero se mantiene el neandertal y se mantiene el erectus. A inicios del paleolítico superior ¿no? Existen estos 3 hombres. ¿Ya? La teoría normal, antes de este científico, de este fisiólogo y genetista Sván de Pavo, se decía que se extinguieron por la endogamia, porque se quedaron aislados y se reproducían de manera endogámica hasta exterminarse. Esa es una. La otra teoría decía que el Homo sapiens, más inteligente, más vivo, más hábil, los extermina a los otros. Pero Sván de Pavo dijo, aguanta, aguanta. Genéticamente hay mestizaje. ¿Ya? Genéticamente hay mestizaje. Cuanto más blanco, más rubio eres, base Homo sapiens, más neandertal. ¿Ya? Cuanto más rasgos asiáticos tengas, base Homo sapiens, más erectus. Y cuanto más oscuro eres, obviamente, base Homo sapiens, con menor influencia en neandertal y erectus. ¿Está claro? Esa es la teoría de este científico, ¿no? Que le dieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina del 2022. 2022. Ahora, la otra etapa de la edad de piedra es el mesolítico, que es el proceso de tránsito entre el pleistoceno o edad de piedra, ¿ya? O edad de hielo, y el holoceno. El holoceno es un término, estos términos son neologismos, o sea, fueron creados por científicos. Y los científicos, ¿sí? Cuando descubren algo, sean geólogos, físicos, biólogos, ¿ya? Le ponen nombres griegos o nombres latinos, ¿sí? Pleistoceno es eso, ¿ya? Que significaría seno es ambiente, lugar, espacio, congelado, Pleistoceno, espacio, ambiente congelado. Se traduciría como edad de hielo, ¿ya? Holoceno, holo, todo, ¿ya? Un prefijo de origen griego, y seno, ambientes, espacios. ¿Qué significa? Todos los ambientes, todos los climas, o climas variados. Y el Holoceno es la era geológica en la que vivimos, ¿ya? Pero que lamentablemente por la explosión demográfica, el desarrollo de la revolución industrial, estamos matando el Pleistoceno y estamos entrando a una etapa de cambio. Y no sabemos qué viene. Los científicos deducen es que podemos ir a una nueva edad glaciar, a una nueva edad de hielo. Eso es lo que parece. Incluso hay películas de ciencia ficción, la más, ¿cómo se llama? Un día después de mañana, en que el congelamiento se produce de un día para otro. En una semana, el planeta pasa del Holoceno otra vez al Pleistoceno. ¿Han visto esa película? Se congela todo hasta solo se quedarían los países intertropicales sin congelarse, pero todo el planeta se enfriaría. Felizmente nosotros estamos en una zona intertropical, ¿no? Ya, ojo, esa teoría que se ve en esa película un día después de mañana es una teoría que tiene muchos científicos creen eso, ¿no?
Ya, Mesolítico es tránsito del Pleistoceno, edad de hielo, al Holoceno, nuestra era, donde el ser humano deja de ser nómade y pasa a un sistema de semisedentarismo que tiene que ver con aldeas estacionales, ¿ya? Es decir, en los meses de calor viven en un lugar y en los meses de invierno se van a otro lugar, ¿ya? Mantienen le llaman nomadismo estacional, con aldeas estacionales, ¿está claro? Y obviamente comienzan a iniciar procesos ya no son nada más cazadores y recolectores o depredadores, comienzan a utilizar y a basarse en algunos productos alimenticios de origen vegetal, seleccionando las mejores semillas, y con algunos productos de origen animal, ya convirtiendo estos animales que eran salvajes en animales dependientes a través del pastoreo y la base de la domesticación, que significa darles de comer. Este animal ya no come solo, ya no vive solo, vive dependiendo de nosotros, ¿ya? Y comienzan a hacer lo que se llama industria microlítica. Ese tallado en piedra que empieza el hábilis, ¿ya? Comienzan a hacer piedras muy pequeñas, como anzuelos, como agujas de piedra, ¿ya? Con las que cosen su ropa, o anzuelos con los que pescan animales, ¿no? Entonces van mejorando la tecnología lentamente. Y la tercera etapa de la edad de piedra es el neolítico, que significa piedra pulida, piedra novedosa, piedra nueva, donde ya hablamos de sedentarismo, total sedentarismo. Las tribus, que están conformadas por varios clanes familiares, se asientan en un lugar, una aldea que se forma alrededor de un centro religioso o centro o santuario. Ya tenemos división y especialización laboral, surge la propiedad privada y comienza a haber diferenciación y formación de distintos grupos jerarquizados, ¿ya? Hay agricultura, pero ¿qué agricultura? Agricultura extensiva, es decir, que se basa en la lluvia y en la inundación, ¿ya? Y se habla de una arquitectura megalítica porque en estas aldeas, los centros de estas aldeas son grandes santuarios o estructuras megalíticas que tienen esta forma de crónlech, ¿ya? Como Stonehenge, por ejemplo, o dólmenes, que hay un montón de dólmenes en toda Europa, y aquí también. Aquí también hay crónlech y aquí también hay dólmenes, ¿ah? Por si acaso. Ahora, se habla de la revolución neolítica. Esto fue propuesto por este arqueólogo australiano Bear Gordon Shile. Él comienza a estudiar las culturas de Medio Oriente y descubre que hay esta zona, ahí está, por eso se llama creciente fértil, o luna creciente fértil, o media luna fértil, ¿ya? Si se dan cuenta. Que va de Egipto, sur, hasta Mesopotamia, ¿no? Hacia el otro extremo, pasando por todo lo que ahora está en guerra, ¿no? Tierra Santa, Irak, ¿no? Siria, Irak. Y ahí encuentro un montón de zonas, de sitios arqueológicos que dan el salto al sedentarismo, ¿ya? Y luego encuentra en una etapa inferior y en una etapa superior las primeras ciudades, lo que él va a llamar luego después la revolución urbana. Así que este señor es el que descubre eso en sus trabajos de investigación de campo en Medio Oriente. Entonces, esta es la gran revolución neolítica, ¿no? Los primeros asentamientos sistemáticos que comienzan a darse en esos lugares o focos civilizatorios. Ahí están China, India, Mesopotamia, Egipto, ¿dónde más? México, Perú. Ya este es el proceso de sedentarización. Vamos a dar más detalles. ¿Y qué productos salen? De Medio Oriente sale ovejas, cabras, trigo, cebada, lenteja.
De China, arroz, mijo y las aves de corral. De India, algodón y domesticaron las vacas. De los Andes, ¿qué animales? Los camélidos, el cuy, y salió el frijol, el ají y los tubérculos, como la papa. Y de Mesoamérica o México, el pavo y el maíz. ¿Ya? Hay un debate sobre la palta, el maní y el tomate. Hay debate. Palta, maní, tomate. Es el debate que hay, si fue primero Mesoamérica o primero Perú. Eso es un debate. Ya, para recapitular, ¿ya? Como dicen, tomen captura, tomen captura. Como una especie de resumen, edad de piedra, ¿ya? Se divide en tres grandes etapas: paleolítico, mesolítico, neolítico. La que dura más es obviamente el paleolítico, que tiene a su vez tres etapas, ¿ya? Inferior, medio, superior. Esta es la etapa del Pleistoceno, o edad de hielo, donde los seres humanos desarrollan, ¿no? Surge el hombre moderno, la hominización. ¿Y qué más? ¿Ah? Son nómades, son depredadores y son bandas. Las bandas son la unidad familiar, ¿ya? Esa es la banda. Es pequeñito, un grupo pequeñito. Mesolítico, tránsito del Pleistoceno al Holoceno, son semisedentarios, aldeas estacionales ligadas a centros ceremoniales de piedra, desarrollan horticultura y domesticación de animales y viven en clanes. El clan es una familia extendida, no es una familia nuclear, sino la familia extendida. Neolítico es la última etapa de la edad de piedra, ya es Holoceno. Son sedentarios, aldeas permanentes con grandes centros ceremoniales, agricultura extensiva y ganadería. Y están agrupados en tribus, es decir, dentro de la aldea hay distintos clanes familiares que están especializados laboralmente. Y aquí está con las fechas, ¿ya? Captura, como dicen. Y características principales. A lo largo del Paleolítico se va mejorando las herramientas, sobre todo en base piedra, hueso, madera. En el Mesolítico, horticultura, domesticación de animales, y en el Neolítico, arquitectura megalítica, producción de excedente, que es lo que, cuando hay excedente, especializas laboralmente, ¿sí? Cuando hay excedente productivo de alimentos. Entonces hay gente que ya no se dedica pues a la chacra o al ganado, se dedica a otra cosa, arquitectura, ciencia, tecnología, ¿ya? Y ahí está. Ahora nos vamos a los metales, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta, por favor? Si tienen alguna pregunta, todo en el chat, todo en el chat. Para luego ya avanzar un poquito más. O ya, en todo caso, correr. ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? ¿Seguro? Ya. A ver, señores y señoras. Hoy día han venido poquito. Me imagino que ya el miércoles tendremos el salón ya. Pero tengo que hacer una aclaración, ¿ya? Porque es un error que he visto en muchos de estos libros de academia. El libro rojo, el amarillo, el azul, el naranja. Estos libros que usan, que se venden, ¿no? En las academias. Y ponen a la edad de los metales como parte de la prehistoria. Es un error, pero enorme, pues, ¿no? Es un error tan grande como pensar que Alianza va a ganar la Libertadores alguna vez, ¿no? Eso nunca va a pasar, ¿no? Este, o alguien, o alguien cree, ¿no? Bueno, tengamos claro algo. La edad de los metales es la división de la edad antigua. ¿Está claro? Edad antigua, si alguno de ustedes va a carreras de sociales, letras o derecho, educación, van a tener cursos de historia especializados. Y ahí van a ver que la edad antigua se divide en tres etapas, ¿ya? Cobre, bronce, hierro. ¿Ya? Tengan cuidado con algunos de estos libros. Y lo loco es que con estos libros hay gente que hace clases a nivel pre.
Eso significa que no estudia los libros de verdad de investigación. Yo tengo acá justo para esta clase, tengo aquí mi manual, el manual de edad antigua. Pesa un montón. ¿Ya? Este es el manual de edad antigua del editorial Vincent Vives. ¿Y está dividido en qué? Cobre, bronce, hierro. ¿Ya? Cobre, bronce, hierro. Así que tengan cuidado, por favor, quiero que lo tengan. Igual lo voy a poner, va a estar en una diapositiva, pero de todas maneras, acuérdense, ¿eh? Porque incluso profesores que enseñan en pre se han atrevido a decir eso, ¿ya? Porque en alguna época a mí me ponían la pre para los profesores nuevos que querían entrar, me ponían en los comités los jurados de evaluación, y los escuchaba y me reía nada más, ¿no? Es buen profesor, pero no sabe nada. Así, ese era mi forma. Didáctica, sí, ¿no? Voz, sí. Presencia, sí. Dominio del aula, sí. Dominio de la pizarra, sí. Conocimiento, cero. Entonces, eso es un problema, ¿no? Entonces, hay muchos profesores artistas, así, actores, pura imagen, pero contenido, ¿no? Haces así, suena hueco. Entonces, vamos por partes, ¿ya? El cobre es la etapa de todos estos pueblos, hablando del viejo mundo, Europa, Asia, África, se comienza a desarrollar la tecnología del cobre antes que la escritura. El cobre es antes que la escritura. Por eso, cuando Gordon Shile y sus colegas comienzan a excavar en Mesopotamia, encuentran sitios arqueológicos con pirámides truncas, pero sin escritura, sin ningún vestigio de escritura, pero con redes de agua, con cerámica y con artefactos de cobre. Entonces, Gordon Shile, oye, entonces la escritura no es, pues, no es importante, pero no es. Y hoy Thompson tenía razón, la metalurgia. Oye, pero el agua, ya está, listo, se acabó. Esos pueblos, ¿sí? Y él excava en ese sitio que se llama, él le tuvo que poner el nombre, ¿no? El Obeid. El Obeid se llama, Tel El Obeid. Es un sitio arqueológico que no tiene nombre histórico porque, ¿no? Él estaba excavando y dijo, oye, este pueblo es más antiguo que Uruk. ¿Por qué es más antiguo? Porque no tiene escritura, dice. Listo, se acabó. Así es. Y eso ha quedado, y eso ya va a tener 100 años más o menos, ¿eh? Entonces, la de cobre es la primera etapa, es un tránsito de la prehistoria a la historia, pero es la primera etapa de la edad antigua, ¿ya? El cobre se usa de maneras paralelas a la piedra, ¿ya? El ser humano va a ir mejorando, pues, también su tecnología de uso de los metales y producción de metales, ¿sí? Y esa mejora va, pues, dando lugar a que se abandone la piedra en un determinado momento. Se hacen adornos, se hacen utensilios, ¿ya? Y en esa época se inventa el arado para poder cultivar y mejor la tierra. En la de bronce hay algo que supera, la rueda. La rueda es un invento importante. El bronce se usa, tiene más usos. ¿Por cuál es la diferencia? El cobre se quiebra rápido. El bronce no. El bronce es la aleación de cobre con estaño y permite que las herramientas, armas, utensilios duren más, ¿ya? Duren más. Y a los golpes aguanten. A lo mucho se doblen, pero no se quiebren, ¿ya? Esta es la época de las grandes ciudades-estado. Gordon Childe le llama a esto revolución urbana, que hay un montón de ciudades al mismo tiempo en Mesopotamia, en Egipto, que es lo que él investiga. Esta teoría luego al Perú la trae Ule Tello, son los primeros entre las teorías de Gordon Childe, ¿ya? Y luego John Rowe. A estos primero Ule Tello son los que traen las teorías de Gordon Childe al Perú.
Aparece el Estado, pero ¿qué Estado? Un Estado teocrático y militarista que se caracteriza por la expansión, conquista, sometimiento. ¿Ya? Y aparece la escritura, que en el caso de Mesopotamia se llama cuneiforme, y en Egipto es la jeroglífica. Y esa escritura, ¿qué característica tiene? Es una escritura ideográfica. Son ideas, ¿ya? Que las élites de esa época sistematizan y enseñan no al pueblo, porque no hay una educación masiva. Los que estudian son las élites también, ¿ya? Los santuarios son a su vez, y esto tenemos que tener claro, el modelo teocrático plantea la unidad de lo religioso, lo político y lo científico. O sea, el sacerdote de esas etapas también es gobernante y también es un sabio, ¿ya? Y la edad de hierro, ya, es loco. Esto es más loco todavía en la historia. Esto es pues si alguien piensa en una evolución lineal, la edad de hierro es un manazo, un cachetadón. ¿Por qué, señores? Porque la tecnología del hierro no la desarrollan los pueblos sedentarios, que tienen hidráulica, que tienen grandes construcciones, que tienen estados organizados. No. El hierro es una tecnología desarrollada por pueblos nómades y seminómades. ¿Sí? ¿Ya? Nómades y seminómades, tanto de origen semita como de origen indoeuropeo. ¿Y para qué le sirve el hierro? Para hacer carros de combate más resistentes. El eje del carro de combate será de hierro y lo convierte en una maquinaria de expansión y conquista alucinante. Luego ya se usará el hierro para las puntas de flecha, las hojas de las espadas y luego ya, ¿no? Para las corazas, petos, cascos, escudos. ¿Ya? El- el- la, la- la- la coraza, la armadura más avanzada de hierro es la armadura de escamas de los romanos. Hay una armadura de tortuga, luego viene la armadura de escama. Y a finales de la Edad Antigua, ya aparece la armadura de anillos, que es la más popular en la Edad Media. Y a fines de la Edad Media aparecen nuevamente corazas, ¿no? Ese caballero acorazado desde finales de la Edad Media. ¿Ah? Pero durante toda la Edad Media, desde finales de la Edad Antigua hasta toda la Edad Media, la armadura es una cota de malla, así se llama, cota de malla. Pero antes era hojas o escamas, que es los bizantinos, los romanos usaban eso. Pero ese es el avance. Y eso demora un montón. Y ojo, estos pueblos del hierro son los que conquistan a los pueblos del bronce. ¿Ya? ¿Qué pueblos? Los persas, los asirios, los griegos, los romanos, los ixos. ¿Ya? Estos son los pueblos, son los pueblos del hierro que conquistan a los pueblos del bronce. Y la única ventaja que tienen es el hierro. ¿Ya? Y en esta edad, cuando estos pueblos conquistan estos territorios, se desarrolla una escritura de carácter alfabético, ¿ya? Con voces específicas. Ahí están las letras. ¿Qué fue el primer pueblo en tener esa escritura? Los fenicios, luego los griegos, luego los romanos. Y nosotros usamos hasta ahora las letras romanas. La escritura romana la somos nosotros, ¿ya? Entonces, ahí están las características. A partir del siglo VI, estos pueblos se dan cuenta que el comercio, ¿no? A partir de moneda es mucho más eficiente. Ojo, los pueblos anteriores no tienen moneda, pero hay comercio, utilizando productos como valores de cambio. ¿Qué productos? La sal. ¿Qué producto? El cobre. ¿Qué producto? El estaño. Son más valiosos que el oro y la plata. ¿Cómo sabemos que el oro y plata hasta la edad de bronce no tienen un valor económico acumulativo? Porque están en sus entierros, pues. Abres una tumba de un rey, de un príncipe, y está llena de ofrendas de oro y plata. Entonces eso significa que ese pueblo, los pueblos del cobre y del bronce, no atesoran, no atesoran y le dan valor, ¿no? Comercial
al oro y la plata. En cambio, los del hierro sí. Por eso sus monedas son de oro y plata. Y por eso los pueblos del hierro que saquean a los del bronce le saquean las tumbas y se chorean el oro y la plata de las ofrendas. ¿Ya? Los saqueadores de tumbas. ¿Está claro? Esa es la historia cruel de la humanidad. Entonces, para recapitular. Edad antigua, cobre, bronce, hierro. ¿Cuáles son las civilizaciones originarias que llegaron sin problema al bronce y que los pueblos, el cobre, bronce, y los pueblos del hierro las conquistan? Ahí están. Mesopotamia, ¿no? Egipto, India, China, Perú y México. Ya, aquí hay una línea de tiempo para que se fijen bien y ahora vamos por las preguntas, porque ya estamos en el límite de la hora. Ahorita nos votan. Está bonita la línea de tiempo, ¿eh? Está animada para que te des cuenta todo lo que hemos avanzado. Ya. La primera pregunta, ¿alguien la respondió? Listo, vamos entonces. Primera pregunta es la letra C. ¿Ya? Esta pregunta se basa en los factores que permitieron la evolución, ¿no?, en el proceso de hominización. ¿Está claro? ¿Y cuáles son? Crecimiento de la masa encefálica, adquisición de la posición erguida, ¿y qué más? Especialización del pulgar oponible. 1, Colombia. 2, nos presenta las características del Mesolítico, concretamente 2 de ellas, la domesticación de plantas y animales. La 2 es la letra A, Argentina. 3, nos plantea las transformaciones sociales del periodo neolítico. ¿Cuáles son estas? ¿Abandonaron las aldeas por las ciudades? ¿Mm? ¿Abandonaron las aldeas por las ciudades? Falso. ¿Practicaron una forma de vida sedentaria? Verdadero. ¿Viven en clanes unidos por un tótem? No. Las tribus son conjuntos de clanes. Así que es falso. Y 4, ¿organizaron a la población en tribus? Verdadero. Así que la 3 es Argentina. Ya, vamos apurando el paso. 4 nos plantea las características más o menos asociadas al bronce con respecto a qué? A la forma de organización urbana, o sea, las ciudades, y la formación de los estados, teocráticos y militaristas. Así que la 4 es también Argentina. Y la 5 nos habla de qué? Del tercer periodo, ¿ya?, de los metales, que es a su vez la tercera etapa de la edad antigua, que es la edad de hierro. ¿Qué características nos da? Ya les digo de una vez porque estamos en la hora, es la letra D. Entonces repito, Colombia, Argentina, 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 Dinamarca. ¿Ya? Bien, señores, ha sido un gusto. Nos vemos el miércoles. ¿Ya? Cuídense mucho, que les vaya bien. Y si tienen alguna pregunta de la semana 1, de la semana 2, la próxima clase nos damos unos minutos previos, antes del contenido de la semana 2, para resolver sus preguntas. Anótenlas y ya las copian y las ponen en el chat. ¿Ya? Cuídense mucho, nos vemos. Claro, profesor.